Saludos, por acá les habla el profesor Noel Padilla Fernández. Soy profesor del CEPAP, del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Agradecido por participar en esta convención internacional de la Universidad e Integración Nuestroamericana. Para compartir con ustedes hoy algunas preocupaciones investigativas en las cuales vengo trabajando, y la conferencia de hoy la denomino Semióticas del Sur de construcción civilizatoria del lenguaje. Cuando hablamos de semióticas del sur, estamos hablando de problematizaciones a las formas de poder que, como marcas civilizatorias y de colonialidad, están presentes en las maneras de nombrar, de producir sentido y relacionarse con el propósito de desplegar transformaciones en el ser y pensar en la subjetividad moderna que somos. Entonces, plantearse una semiótica desde esa perspectiva, la semiótica no es solamente interpretación del signo, interpretación del discurso, sino que la semiótica es de construcción. Algunas problematizaciones filosóficas semióticas que se cruzan en estas preocupaciones investigativas. Conocer la intención discursiva es suficiente para comprender el discurso. La intención discursiva y el lugar de enunciación desde el cual se elabora el discurso son siempre correspondientes, porque en el discurso suele haber marcas que son visibles para unos productores de sentido y no para otros. Se puede transformar la realidad sin transformar la palabra con que se nombra. Pensar una semiótica del sur de alguna manera nos coloca en proyección a lo que pudiéramos nombrar o ir nombrando como filosofía del discurso, en tanto se plantea una deconstrucción civilizatoria. Es decir, esa semiótica como desconstrucción, pensando desde el sur, se plantea desde una deconstrucción civilizatoria. Para llegar a estas reflexiones, hay unos diálogos autorales y categoriales que son fundamentales en esta propuesta. Lo que plantea el maestro Dussel con la ruptura de la cotidianidad para provocar el pensar, es decir, la semiótica como un disparador del pensamiento. Diálogos con Jacques Derrida cuando plantea la filosofía como de construcción, cuando nos dice que no hay nada fuera del texto. Walter Benjamin nos invita a estudiar la historia contrapelo. Eh, Nos dice Benjamin que todo documento de cultura es a su vez documento de barbarie. Por lo tanto, todos los discursos con los cuales nos relacionamos permanentemente, eh, colocados de esa perspectiva de construcción civilizatoria, eh, urge entonces leer los discursos a contrapelo como nos invita Benjamin. Diálogos con Roland Barthes cuando plantea que la libertad es despojarse del poder, solo puede haber libertad por fuera del lenguaje, y lo plantea Barthes cuando señala que el lenguaje es una institución social que establece relaciones de dominación en tanto se trata de una acción reactora generalizada. La afroestadounidense Audre Lorde nos habla de que no se puede derribar la casa del amo con las herramientas del amo, y esto nos permite entonces pensar que si el lenguaje y la manera como hoy nombramos la realidad nos permite o es suficiente para transformarla. Audre Lorde nos invita a sentir y pensar desde las interseccionalidades que están presentes en las relaciones cotidianas, el patriarcado como orden social genérico de poder, lo que plantea Marcela Lagarde, el lenguaje como dimensión reproductora de las relaciones patriarcales, implican una centralidad androcéntrica en el lenguaje que nos circunda. El maestro Juan José Bautista nos planteaba que era complicado, había una dificultad de pensar descolonialmente en el lenguaje colonizador.
y la invitación que nos hace Hugo Semmelmann cuando nos plantea que la realidad es necesario nombrar la realidad con la palabra que va surgiendo en el momento. Dice Semmelmann que en el entorno académico, en el ámbito académico, hay un desajuste entre la manera como se nombra la realidad, que se investiga la realidad que acontece, se va nombrando con conceptualizaciones preconcebidas, lo cual nos invita entonces a colocarnos en un pensar epistémico y reconocernos como autores y constructores de categorías. Entonces, pensar entonces una semiótica del sur, se piensa el discurso en dos dimensiones que son fundamentales. Por una parte, la intención discursiva, que es lo que el discurso quiere decir, y por otra parte, el lugar de enunciación, que es lo que sustenta lo que se está diciendo. Eh, es importante comprender desde esta perspectiva el discurso en relación discursiva, es decir, es un lugar de encuentro entre un sujeto o sujeto enunciador y una sujeta y sujeto productor de sentido, pero que ambos están colocados, están posicionados en un lugar de enunciación. Y cuando hablamos de lugar de enunciación, estamos hablando de formas de ser y pensar que están proyectadas y sustentadas en, tanto en la enunciación del discurso como en la producción de sentido que se hace de este. Entonces, el lenguaje, partiendo de esa perspectiva, el lenguaje enuncia formas de ser y pensar el mundo. El lenguaje entonces es una enunciación ontoepistémica. Brevemente, cuando hablamos de palincesto, lo coloco acá esta figura porque va a ser importante mirarlo en esta perspectiva. Y cuando hablamos de palincesto, nos referimos, se hace alusión a aquella práctica que se desarrolló en la Edad Media, donde en los monasterios, los pergaminos en los cuales estaban escritas las escrituras de la antigüedad, fueron raspados para escribir la nueva palabra, la palabra correspondiente a la explicación del mundo de ese momento, ¿no? La palabra divina en los monasterios. Pero resulta que con el tiempo esa letra, esa tinta que había sido raspada, volvía a aparecer. Entonces la figura del palincesto, viéndola, ubicándola en estas reflexiones, hablamos del palincesto cuando en el discurso, más allá de lo que se intenta decir, existe algo por debajo que está sustentando lo que se dice, que a veces no es tan visible, pero que nos está refiriendo a formas de ser y pensar el mundo que están colocadas en las formas de nombrar. Entonces, desde esa perspectiva, consideramos que es importante problematizar el lenguaje en esas marcas palincésticas y algunas referencias breves en relación a esto que está colocado en relación al lenguaje y las improntas como relaciones de poder que están colocadas allí. Hago referencia al primer tratado de la lengua castellana que se publicó en agosto de 1492. En ese año es un año emblemático para la expansión colonial de la corona española, de la corona castellana, y en enero de 1492 logran la capitulación del Sultanato de Granada y la ocupación definitiva del territorio al-Ándalus y la anexión a la corona de ese territorio. Y en octubre de ese año ya sabemos lo que ocurre en este territorio. Entonces, el primer tratado de la lengua castellana se publica en ese mismo año y en el prólogo que elabora Antonio de Nebrija, que es el autor de este tratado, le dedicado a Isabel la Católica, dice o expresa en ese prólogo, hace como una revisión histórica del papel del lenguaje en procesos imperiales anteriores, hace referencia a Grecia, hace referencia a Roma, y
lo que está diciendo Nebrija es que ahora es el turno de los castellanos. Y entonces dice textualmente en el tratado, en el prólogo del tratado, dice, la lengua siempre ha sido compañera del imperio. Y ciertamente Nebrija tenía razón, porque los procesos de expansión colonial llevaron consigo procesos glotofágicos, es decir, la lengua moderna fue desplazando a las otras y en esa medida fue colocándose una nueva manera de pensar y una nueva manera de ser. Entonces, eh, Nebrija, digamos que tenía razón en 1492 cuando colocó esta frase. Entonces, los procesos de glotofagia y epistemicidio generados en ese proceso de colonialismo, el lenguaje va a ocupar un lugar fundamental. Entonces, en la conformación del sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, el lenguaje es una dimensión civilizadora. Las lenguas modernas, eh, en la expansión colonial, van a colocar la razón moderna, la relación sujeto-objeto, esa verticalidad jerárquica como marca civilizatoria de dominación. Y esto lo vamos a encontrar hoy en, en el antropocentrismo, en el racismo, en el patriarcado, en el sexismo, en el androcentrismo, en el clasismo, en la xenofobia, que son relaciones sujeto-objeto. Entonces, el logos modernos logró imponerse a partir de desplazamientos y aniquilación y confinamiento de forma de nombrar y ser y pensar la vida. Se va a colocar la noción individuo por encima del sentido comunitario y transsubjetivo de la vida. Lo individual asumido en el yo se impone por sobre la condición natural de las y los seres humanos. El individuo y su exacerbación, el individualismo, creados como forma de vida de la civilización actual, son un metarrelato promovido por el capitalismo, donde lo comunitario es característico de formas de vidas inferiores, premodernas o primitivas. Ngugi wa Thiong'o, un pensador, dramaturgo keniano, hace unas reflexiones muy interesantes donde ubica cómo el papel del inglés, en este caso la lengua moderna inglesa, va a ocupar esos territorios y esos cuerpos y cómo la escuela va a ser un dispositivo civilizatorio fundamental. Dice Ngugi wa Thiong'o, a la noche de la espada y de la bala le siguió la mañana de la tiza y la pizarra. A la violencia física del campo de batalla le siguió la violencia psicológica del aula. Entonces, desde una perspectiva del sur, es importante entonces nombrar el mundo en exterioridad, dialogando con el maestro Dussel. Y entonces el lenguaje que nombra formas de ser y pensar, nombra una razón, nombra una racionalidad, por lo tanto no todo puede ser traducido. Y entonces encontramos en lenguas no modernas expresiones, maneras de nombrar el mundo que se han intentado traducir a las lenguas modernas, sin embargo su traducción es insuficiente. Como por ejemplo sumacamaña o sumatcasay, que son palabras en caimara y en quechua, que la traducción más cercana al castellano ha sido el buen vivir. Sin embargo, buen vivir no cubre el sentido de lo que en aymara o en quechua significan estas palabras. En sumacamaña es la vida desde la racionalidad, la vida en complementariedad, ciclicidad y correspondencia cósmica. O en quechua, buen vivir es convivir en comunidad. No hay no hay vida plena al margen del otro, otra de la comunidad. El buen vivir en castellano no cubre ese sentido. Y así vamos a encontrar muchas palabras o maneras de nombrar el mundo que por nombrar formas de ser y pensar están colocadas, en este caso, en otro lugar de enunciación, en este caso no modernos. Entonces, cuando hablamos de un sur, estamos hablando de un sur ontoepistémico, estamos hablando de un sur que ciertamente es geográfico, pero que tiene un, no es solamente geográfico, sino geohistórico. Y entonces 1492 va a ser un punto de giro central para la conformación del sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal,
y por lo tanto entonces es un sur geohistórico. Y es un sur de confrontación desde donde se confrontan desde las luchas de los pueblos, se confronta la zona a lo que plantea Fanon con la zona del no ser, o lo que plantea Boaventura de Sousa Santos con la línea abismal, o lo que plantea Ramón Grosfoguel con la línea de lo humano. Esto implica unos desafíos importantes, reflexionar el lugar de enunciación de los discursos, de la producción de sentido, de las formas de relacionarnos, para provocar transformaciones en el ser y pensar de la modernidad colonialidad que somos. Esto convoca a una semiótica del sur para provocar rupturas de la cotidianidad y problematizar y transformar las formas de nombrar, significar y relacionarnos en el mundo. Estudiar con mayor complejidad, sistematicidad, el lenguaje desde la visibilización y problematización de las lógicas que enuncian la naturalización de jerarquías y reproducción de interseccionalidades a través de esto. Desplegar rupturas en la relación sujeto-objeto, la cual se promovió en las lenguas modernas por relaciones otras, horizontales, de reconocimientos, no binarias, en los ámbitos educativos, investigativos, comunicacionales, institucionales y cotidianos. De construir el lenguaje heteronormativo de los espacios de escritura y lectura y enunciación y escucha. ¿Para qué sirve tomar la palabra y seguir en la lógica masculina? Es fundamental resemantizar el signo. Eso nos lo plantea Mariana Noel Guerra Pérez. ¿Para qué tomar la palabra si el sentido promovido no se transforma? Reconocernos y desplegar la perspectiva de género en la teoría académica, la investigación empírica y en las políticas que afectan a todas las personas. Esto lo plantea Judy Butler. El lenguaje nombra la realidad desde formas de ser y pensar. En él se expresa no solo la cultura, es una forma cosmogónica de nombrar y ser en el mundo. Transformar la realidad requiere también transformar los lenguajes instituidos. Entonces, desde esta perspectiva, es importante dialogar con otras cosmogonías como exterioridad. Allí hallamos una condición no moderna de existencia no posible sin el otro, otra, configurativa de la vida en relación, la cual debe ser nombrada con la palabra que asume la relación y la promueve. Esta palabra de herencia cosmogónica lleva consigo ontologías y epistemes constitutivas de la condición transmoderna del pueblo sur que somos. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Por aquí estoy finalizando esta presentación. Muchas gracias por la escucha.